Bueno, continuamos. Y entonces ahora, la segunda tanda de esta mañana, vamos a cambiar completamente de espacio cronológico y de espacio temporal. Vamos a la otra parte del mundo, ¿verdad? Y nos va a hablar en primer lugar Escardiel González Estevez, que es profesora de la Universidad de Sevilla y que ha trabajado en temas de imagen, de iconografía, de cultura visual y de angelología, que eso me encanta, ¿eh? Es una experta en ángeles y arcángeles. Y nos va a hablar de mártires sin catacumba y venerables sin altar, las reliquias del Nuevo Mundo ante la Lipsanoteca Oficial. Muchas gracias. Ahora, ¿no? Yo no sé cómo se pone el PowerPoint, no sé dónde está el ratón. ¿Alguien me puede...? Será este, pero ¿desde dónde muevo? Aquí. Ahí. Aquí. Ahí. Y si me permites el teclado. Tampoco. Sí, que creo que... Lo siento. Bueno, buenos días a todos. Muchísimas gracias a los coordinadores del proyecto al que pertenezco y que, bueno, pues ya estamos inmersos, ¿no?, de hace algunos meses trabajando en varios frentes. Al Museo Arqueológico Nacional por acogernos y a Carmen, a la profesora Carmen Sánchez, por esta presentación. Bueno, esta ponencia surge de una pregunta que me formulé ante la situación de las escasas reliquias de mártires que sufrieron normalmente muertes atroces, ¿no?, en el Nuevo Mundo, y a diferencia de esto la mayor importancia que tiene, sin embargo, la reliquia europea, ¿no?, fundamentalmente la reliquia catacumbal. Por tanto, me formulé esa pregunta de cuáles fueron los problemas, los hándicaps que afectaron a los restos mortales, tanto de mártires como de venerables fallecidos en el Nuevo Mundo, ¿no? Y por eso el título de la ponencia. Entiendo que resolver estas y otras preguntas puede contribuir no ya únicamente al contexto de la reliquia, sino a comprender otros asuntos controvertidos, conflictos de identidad entre los diferentes grupos humanos, y ya en las ponencias anteriores hemos visto que también esto se da en otros contextos, la circulación, la relación centro-periferia, y además tenemos la suerte de que existe un enorme volumen de fuentes referentes al tema de la reliquia que nos suministra un campo de trabajo prácticamente inexplorado y que puede ayudarnos sin duda en esta dirección. Por tanto, voy a organizar la intervención en dos grandes bloques. En un primer momento, tratar esa evolución del culto a las reliquias desde el siglo XVI al XIX, que va a estar escorada hacia lo novohispano, habida cuenta de la mayor bibliografía que existe respecto al territorio. Y un segundo apartado, donde intentaré presentar un panorama más general desde el punto de vista geográfico que abarque otras latitudes del continente americano, especialmente Perú, las reducciones del Paraguay, sin olvidar los territorios asiáticos, ¿no? Entendamos el concepto de Nuevo Mundo más allá de las fronteras americanas. En este segundo apartado, pues voy a intentar presentarles a través de una serie de fuentes primarias y algunas inéditas de archivos, fundamentalmente del Archivo de India, la recepción por parte tanto de los poderes eclesiásticos como de la población indígena, que, como veremos, al final pues va a oscilar entre el fracaso de esta reliquia indiana a nivel oficial, pero en cambio con un éxito inusitado en lo popular. Pero antes, permítanme hablar brevemente del estado de la cuestión. Como ocurre en otras muchas facetas, el volumen de estudios que tenemos a día de hoy atiende fundamentalmente, como decía antes, a lo novohispano, que descuella frente a otras latitudes del Nuevo Mundo. Estos estudios van a abordar tanto el siglo XVI como los dos siglos subsiguientes, y lo van a hacer en torno a dos ciudades fundamentalmente, la Ciudad de México y Puebla, ¿no?, como se ve en los títulos. Estos son algunos de los títulos que existen al respecto. En principio sería Rubial García, el profesor Antonio Rubial García, quien inaugura el estudio del asunto con el texto de 1998,
aunque en realidad existe un texto previo de Richard Trexler en el año 87. Todo ese catálogo de nombres son investigadores mexicanos, colegas mexicanos. Hay dos investigadoras, como son sobre todo Gabriela Sánchez Reyes y Montserrat Báez Hernández, que han dedicado tesis al asunto y son las que están trabajando en este momento más ampliamente. Y luego pues hay una serie de investigadores que han dedicado estudios más parciales. Como digo, la comparativa es notable, ¿no? Se ve esa diferencia notable entre estudios que existen de otros territorios, no novohispanos. Se ha trabajado el territorio del Quebec, en la Nueva Francia, algo respecto a las misiones guaraníes, también sobre algo que nos va a hablar a continuación la profesora María Berbara, en el mundo brasileño, y muy escasamente en ese último título vemos que incluso la palabra reliquia aparece entre paréntesis, viendo un poco el tema de la circulación. Sorprendentemente, nada en torno a Perú. Esta coyuntura va a determinar, como les decía, que la presentación de hoy esté de alguna manera escorada hacia la Nueva España, pero que voy a incluir alguna referencia a otros territorios. Y desde luego es mi intención trabajar sobre estas otras áreas en el marco del proyecto, donde, como digo, el volumen de fuentes está aún por explorar, desde crónicas editadas hasta, desde luego, un océano documental en el archivo de Indias que aguarda consulta. Por tanto, en este primer bloque, como les decía, con el texto pionero de Rubial, él va a proponer una periodización en su famoso libro de la santidad controvertida, donde habla de 3 etapas. Una primera etapa donde no existe el culto a la reliquia, la segunda donde va a existir un culto a los misioneros de esa primera etapa evangelizadora, y la tercera donde ya empieza a existir el culto a las reliquias romanas en el año 1578. En realidad hay que hacer algunas matizaciones una vez que uno observa la sistematización de datos a esta clasificación de Rubial, tanto en términos cronológicos como más adelante veremos también respecto a los agentes. Por ejemplo, en la década de los 40 ya existen cultos a las reliquias de algunos de los misioneros más importantes, ¿no? Hay algunos casos, verán mucho texto porque voy a ir bueno, pues, haciendo referencia en algunos casos y en otros no. Podría haber incluido muchos más datos, pero ya resultaría excesivo. Por tanto, el caso de también los mártires de la revuelta chichimeca, por ejemplo, pero también hay otra matización, corrección, que la llegada de las reliquias romanas comienza mucho antes. De hecho, yo la primera noticia que he encontrado de demanda de reliquias romanas es 1538. Por tanto, bastante antes de lo que se considera, ¿no?, esa llegada. Y, desde luego, pues hay muchas referencias. En 1571 están llegando a Puebla también reliquias de un centro romano, como es el de San Zenón, que va a proporcionar ya reliquias antes del año que se considera el parteaguas en la eclosión de la reliquia romana, ¿no?, que es 1578. El culto parece tan asentado ya que en 1585, en el Tercer Concilio Provincial Mexicano, vemos por primera vez una referencia al tema del culto a la reliquia y la vemos en sentido de corrección y advertencia. Aquí se insta a que se supervise y se corrija los comportamientos supersticiosos que existen al respecto, tanto en el espacio oficial de monasterios e iglesias como en el espacio particular. Tanto tenemos ya una reliquia que se está moviendo en las dos dimensiones. Y, desde luego, podríamos hablar de otros hitos importantes, ¿no?, como llegadas de reliquias romanas, quizá más llamativo, ¿no?, ese santo sudario que llega a la Catedral de Puebla desde Saboya, traído por un particular, por Benito Bocardo, en una fecha tan temprana como 1595. Y no solo estamos hablando del foco principal del virreinato, sino que en territorios más alejados como Pátzcuaro, en una fecha tan temprana como 1600, también están llegando ya reliquias romanas. Por eso digo que es algo que hay que matizar, ¿no?, respecto a lo que se ha dicho hasta el momento. ¿Qué ocurre en el siguiente siglo? Pues obviamente sigue existiendo un protagonismo de los religiosos muertos in situ, pero también vamos a ver
otros elementos, ¿no? Casos como revueltas, ¿no?, que son habituales todavía en estos años en el territorio norte, el territorio chichimeca, como varios jesuitas asesinados en 1616, o un caso de un personaje que no es mártir, el venerable Fray Sebastián de Aparicio, con una fama de santidad lograda fundamentalmente respecto a un concepto que va a ser clave, que es el de la incorruptibilidad del cadáver, ¿no? Esto lo va a convertir en una reliquia inestimable para el convento de San Francisco de Puebla. Aquí tenemos algunas de las estampas de la colección que se ordena, que se hacen en Roma por Pietro Bombelli, donde a lo largo de toda esa vida, pues obviamente las etapas finales están relacionados con algunos episodios importantes que nos pueden hacer entender cuál es esa recepción. Mucho más ilustrativo que los grabados resulta el lienzo anónimo que está en el que fue su convento, en San Francisco de Puebla, donde se están subrayando ya rasgos destacados en relación con esa incorruptibilidad del cadáver que les decía, ¿no? El sangrado del cadáver, que se consideraba un elemento insoslayable, ¿no?, para poder garantizar esa fama de santidad, o a lo que lleva, ¿no?, esa afán por desmembrar los cadáveres para multiplicar las reliquias, como se ve en el detalle, ¿no?, en el que se le está eliminando, se está desmembrando parte del dedo gordo del pie. Este protagonismo va a verse aumentado y los expedientes inquisitoriales, de los que hay bastantes, ya nos están dando para comienzos del siglo XVII un amplísimo uso en la dirección que precisamente años antes el concilio ordenaba vigilar. Es un uso heterodoxo de la reliquia que en América tiende a fusionarse con remanentes, ¿no?, de la religiosidad prehispánica, y también casos de falsificación de reliquias. Esto ha sido especialmente estudiado también en un artículo, ¿no? Pues tenemos casos que nos hablan de la dispersión por todo el territorio neohispano, como en Valladolid de Michoacán, donde se ordena retirar el brazo de un agustino que estaba en la capilla de la catedral. El Santo Oficio interviene ordenando la retirada. El uso taumatúrgico, que es uno de los grandes usos de la reliquia, sin duda, ¿no?, de la tierra del sepulcro de una monja muy venerada en Puebla, María Jesús Tomellín, en una zona también alejada, ¿no?, del centro como Yucatán, pues se condena a Domingo de Robles por prácticas rayanas en la hechicería con el uso de esa reliquia, ¿no? Él se defiende argumentando que tiene las auténticas, no sabemos hasta qué punto, ¿no?, auténticas que también sabemos que se falsifican enormemente. O, por ejemplo, el caso de un joven de 17 años que es condenado a escarnio público por repartir reliquias falsas, ¿no?, y confiesa que las ha recibido de una hechicera. Por tanto, vemos ahí esa relación, esa fusión con las prácticas de la hechicería, ¿no? Ya en el 17 tenemos la entrada en escena de los mártires romanos de una forma ya mucho más asentada, que no va a hacer más que aumentar, ¿no? Un caso, por ejemplo, pues este tablero relicario atribuido a uno de los grandes iluminadores, Andrés Lagarto, donde se ve esa llegada, aunque aquí tendremos que ver detalles, pero los nombres aparecen, esos nombres de mártires catacumbales, ¿no? Y en el siglo XVIII vamos a ver la desaparición ya de las noticias referentes a religiosos, a esos mártires que veíamos en el siglo XVI y XVII, aunque, y esto es sintomático, ¿no?, del protagonismo que empieza a adquirir la religiosidad femenina, vemos cómo ahora entran otro fenómeno en escena, que es el de las reliquias de religiosas. Ya habíamos visto algún caso en el siglo anterior, pero en este caso aumenta muchísimo más, ¿no? Otra nueva modalidad de reliquia es escorada hacia el aparato episcopal, que también es sintomático del poder que adquiere en este momento. Vemos cómo se instaura una nueva moda en que partes del cuerpo de obispos, sobre todo las vísceras y el corazón, son guardados en relicarios y normalmente van a ser donados a conventos femeninos, ¿no? Pues tenemos varios casos en Puebla, como el del famoso Pantaleón Álvarez de Abreu,
en Michoacán también, del obispo Escalona, o el caso incluso de Bermúdez de Castro, que ordena en el testamento que envíen su corazón desde Manila a Ciudad de México. Otro elemento importante del 18 son los retablos relicarios. Parece que inaugurados con el gran retablo de la Catedral de México, aunque ya también hay otros retablos relicarios en templos de otras latitudes, ¿no? Y otro elemento importante que ahora veremos un poco más en detenimiento, comienzan ya aquí en este momento la llegada de los cuerpos de cera, que va a ser el elemento principal en el siglo XIX. Esta es una imagen, ¿no?, del retablo relicario de la capilla de las reliquias de la catedral, donde se documentó hace mucho tiempo el contrato, que resulta interesante para ver cómo se está ordenando, ¿no?, la distribución y cómo es esa necesidad de exhibir la reliquia. Aquí se especifica cómo tienen que ordenarse y además hay algo muy interesante, que es que se ordena que esas puertas que van a dar la entrada a esos receptáculos de reliquia tienen que ir pintadas, algo que va a hacer el pintor Juan de Herrera, que ahí tenemos un detalle y esto es algo muy relacionado con las instrucciones que da Carlos Borromeo, ¿no?, hablando del uso de la reliquia. En este caso es interesante cómo son todos ya mártires catacumbales, excepto San Felipe de Jesús, ¿no?, que ahora comentaremos, muerto en Japón, ¿no?, en el famoso episodio del martirio de Nagasaki, donde mueren bastantes jesuitas, también algún japonés, jesuitas y franciscanos. Y como les decía antes, significativo del alcance que adquiere la necesidad de exponer la reliquia, pues son la creación de esos retablos relicarios, pero incluso hasta de una tipología arquitectónica. Esto ya fue estudiado por Báez Macías desde hace años y Sánchez Reyes lo ha vuelto a exponer, de cómo en las iglesias de la Orden Carmelitana se llegan a instalar dos espacios flanqueando el altar mayor donde se va a destinar a esta exposición. Quizá pues, el más conocido, ¿no?, por su riqueza son los dos retablos relicarios del centro de la Orden Carmelitana, que es el convento de San Ángel en Ciudad de México. Todo lo que se ve en la imagen, pues obviamente está plagado, ¿no?, de restos minúsculos óseos, fundamentalmente llegados de las catacumbas romanas. Y el fenómeno, ¿no?, de los cuerpos en cera, ya vemos su entrada en este momento. Bien pueden ser cuerpos en cera o, como en este caso, esqueletos completos, ¿no? Este asunto de la magnitud de la reliquia, pues es uno de... hablamos antes de la categorización. Sin duda, en el concepto de la reliquia en la Edad Moderna, el tamaño es un elemento capital para categorizar o jerarquizar la reliquia, ¿no? Aquí, además, con el caso interesante del despliegue de la reliquia, la representación en pintura, ¿no? No es el único caso, por las fuentes conocemos otros. Por ejemplo, en el Convento de la Enseñanza de México sabemos que existían dos casos similares pintados por un pintor notable como es José de Páez, pero que hoy no se conservan. Y como les adelantaba ya, pues el siglo XIX decrece sustancialmente el elemento local en aras de la reliquia importada, ¿no?, sobre todo de los cuerpos cerúleos, estos cuerpos cerúleos que son realmente legión en México. Prácticamente lo podemos encontrar en todas las ciudades del país. Muchísimos templos ostentan este tipo de reliquia que suele estar normalmente a los pies de los retablos, ¿no? Este, por ejemplo, pues son en la iglesia de San Miguel de Ciudad de México, dos retablos que están los dos retablos más próximos al altar, cada uno tiene un cuerpo, ¿no? En el de la Virgen de la Luz Santa Rústica y en el retablo de la Virgen de la Asunción San Pacífico. Pero, como digo, aunque México y Puebla, ¿no?, focalicen gran parte de la atención, fruto sobre todo de la atención, de esa atención bibliográfica, existen también casos en territorios alejados, como puede ser Durango, ¿no?, un punto tan septentrional como Durango. Incluso vamos a ver que en un caso similar al de
del santo, de la pintura del santo catacumbal anterior, cómo hay reproducciones, ¿no? Y eso nos habla de la difusión de los cultos, ¿no? Porque cuando estamos viendo ya reproducciones, es una indicación de esa difusión, ¿no? Como este caso de otro cuerpo cerúleo del siglo XIX, del que se van a hacer grabados. Este recorrido, que vislumbra, como han visto, unos inicios centrados en cuerpos religiosos locales, ya sean mártires o no, que mengua a partir de finales del XVI por la fiebre que se introduce ya de los mártires catacumbales, se mantiene con fuerza en niveles locales prácticamente hasta finales del XVIII, con la entrada de cuerpos de religiosas ya, como les he dicho, en el siglo XVII. ¿Se puede extrapolar este panorama a otras áreas del Nuevo Mundo? Pues está por ver, ¿no? El segundo bloque, voy, como les decía, a intentar establecer pues, cuáles son estas razones que van a dirigir al fracaso de la reliquia que se produce en el Nuevo Mundo, ¿no? En la primera evangelización, los protagonistas, que van a ser fundamentalmente franciscanos, están insertos en una corriente de pensamiento erasmista que fue muy crítico con la tendencia del culto a las reliquias. Parece que esta corriente pudo haber pesado en el desinterés por elaborar una geografía sagrada basada en el martirio, a pesar de la relevancia y de la importancia de las muestras, ¿no? Sobre todo cuando comparamos con la acogida que tuvieron los mártires de Marruecos, ¿no? Los mártires de Marruecos son uno de los primeros discípulos de San Francisco que van a tener en la Baja Edad Media una gran visibilidad, llegando incluso a desarrollar una iconografía, ¿no? Esta actitud, escasamente inclinada a la promoción de reliquias por parte de los franciscanos, contrasta, sin embargo, con el entusiasmo de los indígenas, al menos como nos cuentan las fuentes, ¿no? En el caso del cuerpo de Fray Martín de Valencia, uno de los 12, sabemos que fue venerado por los indígenas en una cueva durante 50 años, hasta que los dominicos se dieron cuenta y lo trasladan a Mecameca. No es el único caso. Por ejemplo, los restos de Domingo Areizaga van a ser robados por una masa de indios enfervorizados, dice la fuente, en el año 1592. Los indios de la localidad de Guanaceví reclaman los restos de los jesuitas martirizados en la revuelta Chichimaca y piden que los dejen en el pueblo, pero el oficial español se niega y los va a llevar a Durango en 1616. En un caso contrario, que sí se salda con la imposición de la voluntad indígena, es el mantenimiento de los restos de Vasco de Quiroga, ¿no? de Tata Vasco, en Pátzcuaro, cuando se traslada la sede a Valladolid. Nos indican las fuentes que los indios tarascos ocultan la cabeza en el altar mayor y colocan varias losas encima para evitar, ¿no?, que se las lleven. La tendencia a la veneración de los restos óseos en varias culturas prehispánicas es un fenómeno que los relatos de los religiosos recogen ampliamente, especialmente las religiones jesuitas, pero no solo. En el mundo andino es bien conocida la momificación en extraordinarios textiles de la cultura Paracas o del corazón del Inca en relicarios metálicos que se conservaron junto a otros recipientes sagrados. Esto lleva a uno de los cronistas del virreinato peruano, Cieza de León, a argumentar que la costumbre de preservar ancestros momificados era una versión satánica del culto católico a las reliquias. Y cuando nos habla de la famosa fiesta del Inti Raymi, él escribe Untu Raymi, pero hoy en día pues, se escribe como Inti Raymi, del año 1550, nos explica cómo eran sacados los bultos de los incas y resulta interesante, ¿no?, cómo dice que a estos bultos los canonizaba su ceguedad por santos y honraban sus huesos sin entender que las ánimas ardían en los infiernos. Lo mismo también lo extrapola a otros pueblos, como los orejones, incluso pues, habla de otros pueblos de otras naciones, ¿no?, que eran pueblos fronterizos con los incas, ¿no? Y llaman, esto es muy interesante también, porque establece un paralelismo entre el concepto de canonización y un vocablo incaico, ¿no?
Llaman a esta manera de canonizar illa, que quiere decir cuerpo del que fue bueno en vida. Cambiamos de territorio. Entre los guaraníes, los huesos de los ancestros no solo eran importantes por su carácter relicario referente a la veneración, sino que también eran objetos de oráculo. Y en la obra de Montoya, de Ruiz de Montoya, otro jesuita, pues relata cómo encuentra unos huesos cubiertos con dos preciosas telas de plumas coloreadas, ¿no?, donde el chamán realiza esos rituales. Unos años más tarde, otro jesuita nos va a hablar de cómo los indios llegan cargados con los huesos de sus ancestros, incluso después de haber caminado durante 1000 kilómetros. Por cierto, que esta misma costumbre va a ser experimentada por el propio Montoya cuando 40 guaraníes emprendan un viaje épico de 3000 kilómetros desde la misión de Loreta hasta Lima, donde había muerto, para traer sus huesos, que van a descansar finalmente en una misión Candelaria que hoy está cubierta por la vegetación. Estos dos episodios, a los que podríamos añadir sin duda muchos más, explican el temor de los primeros jesuitas en México para acoger el culto a la reliquia, y quizá también explica esa escasa inclinación franciscana, ¿no?, a la que atribuimos un sesgo erasmista. Como ha estudiado Pierre-Antoine Fabre, los primeros jesuitas expresaron su desasosiego ante la enseñanza de los textos grecolatinos que congeniaban con el paganismo americano. Incluso, pues vamos a ver que el provincial en estos momentos, Pedro de Morales, efectúa una consulta sobre si era conveniente en el Nuevo Mundo que las reliquias fuesen honradas y si era conveniente realizar una festividad para recibir las reliquias que desde Roma le estaba enviando el general Everardo Mercuriano. Finalmente, lo que va a suceder es que se desdoble la celebración y se haga una celebración privada, realizada por la orden, secreta, incluso se llega a decir, y la ofrecida al pueblo. Años más tarde veremos cómo esta recepción por jesuitas posteriores, como el padre Francisco Javier Alegre, se alude a este mismo episodio, diciendo que fue el elemento que determinó abatir la idolatría en América. Por tanto, es una solución que pasa por imponer el culto a las reliquias para que no esté expuesto a esos malentendidos tan temidos, ¿no? Pero como vemos por los expedientes inquisitoriales, las reliquias, al igual que en Europa, no van a estar exentas de una apropiación incontrolada. Como digo, en América esto es algo que tiende a fusionarse con ritos prehispánicos remanentes. Nadie lo diría, pero lo cierto es que las llegadas de las reliquias romanas a México está lejos de tener éxito inmediato en el seno de la compañía. No obstante, los miedos se superarán para desplegar un culto con productos propios que evidencian esa pujanza, al menos en Nueva España, como por ejemplo puede ser el caso de los retablos relicarios, por citar uno, ¿no? Volvamos a la pregunta formulada al inicio. Podemos entender que los religiosos muertos en suelo americano, por mucho que lo fueran en olor de santidad, no consiguieron sobrepujar el rigor de la Sagrada Congregación de Ritos para la ansiada canonización. Pero ¿cuáles eran las cortapisas, los hándicaps a los mártires que se entregaban su vida sufriendo violentos tormentos cuando cumplían sobradamente los requisitos? Creo que estos tres conceptos nos explican en gran medida cuáles fueron las razones, ¿no?, de ese fracaso. La novedad es un concepto que se utiliza ampliamente en la sesión 25 del Concilio de Trento, que va a ser un argumento repetido entre el ala rigorista. Por tanto, aquí tenemos que frente a la antigüedad de los mártires paleocristianos, los nuevos mártires debían sobrepujar esa ausencia de siglos y además de los rigores del sistema de canonización, que no eran pocos. Ya hemos visto los expedientes inquisitoriales en Nueva España, ¿no?, la ausencia de sanción canónica para reliquias de religiosos. Otros dos elementos pueden ser la desintegración de los cuerpos, esa desmembración a la que ya aludíamos, y sin duda el agravio comparativo del centro frente a la periferia.
voy a detenerme más en esos dos elementos. Es la orden jesuita quien principalmente va a recoger la brutalidad de los martirios infligidos a sus miembros desde Nueva Francia a la Patagonia, alcanzando el célebre episodio japonés. Tanto en relatos publicados como en imágenes, fundamentalmente grabados, van a desarrollar una campaña para difundir estos martirios, sobre todo en Europa, ¿no? Aquí tenemos pues, algunos ejemplos. Es verdad que ya existen ejemplos previos y parece que se siguen, ¿no? En el año 1584 se publica la Eclesia Anglicana Etrofaea, donde hay imágenes, ¿no? de los mártires ingleses sufriendo martirio a manos de los protestantes. Y recogiendo esta tradición, los jesuitas van a desarrollar una iconografía en torno a sus mártires. Aquí es muy visible, ¿no? En la obra de Buxmacher, editada en Colonia en 1608, como esta parrilla de retratos de mártires pone de manifiesto. No será la única, ¿no? Podríamos hablar de muchas más iniciativas en el contexto europeo, pero me interesa desviarme hacia el Nuevo Mundo, lógicamente. Existen también formatos pictóricos, como los lienzos, ¿no? que hoy en día están en el Jesús, que representan ese episodio, ¿no? de los mártires de Nagasaki. Hay varios lienzos, el de 1619, el de 1622 o el de 1635. Este claramente en relación con los grabados que va a publicar el portugués Antonio Cardín, el Fasciculus et Diaponicis Floribus, de 1646. Sin duda, el episodio japonés es el que tiene un mayor eco y llega no solamente en estas obras, ¿no? importadas a la Casa Central de Roma, sino que llega incluso a reproducirse en otras latitudes de América, ¿no? ahora por parte de los franciscanos, como en los lienzos que están en la Recoleta de Cuzco, pintados por, como muchos de los pintores andinos, el desconocido Lázaro Pardo Lagos. Resulta tremendamente significativo que el único caso de reliquia de los mártires del Japón enviada a Europa no sea corporal. Es una reliquia por contacto. Como recoge una carta del Archivo de India, es una cruz de 1616, de un fragmento de una de las cruces en las que murieron estos 23 mártires. Ante eso, cabe preguntarse por qué, si el cuerpo de San Felipe de Jesús, el mexicano que también muere en este martirio de Nagasaki, fue enviado a México, ¿por qué no los de los otros mártires europeos fueron enviados a Europa? Curiosamente, los martirios de los correligionarios, ¿no? hablo de los jesuitas, en territorios más cercanos, como las misiones del actual Paraguay, no van a tener el mismo eco y van a ser muy puntuales otros casos de figuración, como por ejemplo los mártires de Licura, los jesuitas martirizados a manos de los araucanos, de los mapuches, incluido en la obra del jesuita Ovalle. El único caso conocido de envío de reliquia corporal desde Indias hacia Europa lo tenemos en el corazón del jesuita Roque González, un compañero de Ruiz de Montoya, que muere asesinado por el chamán guaraní Ñezú. Después de la muerte, nos relata la crónica que le sacó el corazón y lo atravesó con una flecha sin poder destruirlo, moliendo también los huesos del sacerdote. Pero, como digo, pues el corazón fue indestructible. Resulta curioso que en 1634 decida llevarse el corazón a Roma como prueba para obtener la santidad, y además no solo el corazón, sino también el hacha del martirio, que se sigue conservando, y un manto de plumas de este hechicero, que fue el principal instigador del martirio. Estas piezas fueron devueltas en 1973 y hoy están en Asunción, en el Colegio de Cristo Rey. Roque González sería canonizado recientemente, hasta 1988, es decir, ya pues prácticamente terminado el siglo XX, ¿no? Curiosamente, sobre los cadáveres sí que existe esa feroz desmembración que hemos visto en el lienzo, ¿no? del fray Sebastián de Aparicio, llamémoslo como quieramos, fragmentación, desmembración, sin empacho alguno en cortar miembros, un contraste con la necesidad de mantener el cuerpo íntegro después del martirio, por muy cruel que éste fuera, lo cual pues alimenta más esa paradoja. Pero, ¿qué pasa con los casos en los que no hay desmembración? ¿Por qué tampoco triunfan en este caso?
podríamos aducir la falta de incorruptibilidad. Pero por los testimonios que tenemos, yo me inclinaría más por hablar de ese agravio comparativo siempre presente a lo largo de toda la Edad Moderna entre la metrópoli y los virreinatos o los territorios dependientes, ¿no? Los casos anteriores han dejado claro que los cuerpos de los mártires jesuitas terminaron normalmente de cualquier manera menos intactos. Pero ¿qué ocurrió, como digo, en esos casos en los que sí se cumplían las condiciones para promover una canonización? Cuerpos completos, incorruptos, aunque martirizados violentamente. ¿Fue la intención de la compañía promover los trámites de canonización en estos casos, en los que sí se cumplían los requisitos? Para responder a esta pregunta, cabalmente se necesita una investigación en profundidad, pero parece que no fue una estrategia habitual. El célebre caso de los mártires de Nagasaki resulta excepcional en este panorama por su repercusión. Existe grandísima cantidad de documentación, peticiones de canonización, la primera por el rey en 1619, no solo desde Asia, que desde luego es muchísimas, ¿no?, las peticiones de canonización que hay, o desde España, también desde América, ¿no? Tenemos una petición de canonización desde Oaxaca en 1689. En definitiva, como se ha visto, existió una destacadísima campaña visual, pero esto no se tradujo en la misma importancia para el tratamiento de reliquias. ¿Realmente podemos decir que fue un caso exitoso? Recordemos que no se logra la canonización hasta pasado los comedios del XIX, aunque la beatificación sí que sea relativamente temprana. No obstante, resulta significativa la cantidad de peticiones de beatificación y canonización que se conserva para los mártires de Asia frente a los mártires de América. Y fueron en muchos casos, ¿no? Incluso otros casos de mártires en Asia, ¿no? Pues como el provincial de los dominicos, que fue martirizado en Japón en 1623, o otros dominicos degollados en China en 1664. Uno de estos mártires del Japón, de estos 23 mártires, parece que el único americano, Fray Felipe de Jesús, pone al descubierto la rémora que suponía la marginalidad territorial, incluso en el propio suelo. Muy interesante un sermón de Fray Miguel Sánchez del año 1640, donde acusa al conventículo de peninsulares de torpedear el ascenso del santo, cuyos restos habían llegado en 1629, ¿no? De hecho, lo hemos visto en ese altar, el retablo relicario de la Capilla de las Reliquias de la Catedral. Llega a ser incluso nombrado patrón de la ciudad, lo cual merece una investigación porque no existe todavía una canonización en este momento, sin desmerecer al Hipólito, al mártir romano, que fue el primer patrón de la ciudad en virtud de que fue el día de su onomástica cuando se conquistó la ciudad, ¿no? Aunque la crítica más feroz respecto a ese agravio comparativo centro-periferia es la de un agustino, Fray Antonio de la Calancha, para el ámbito peruano. Y lo va a hacer precisamente a través de la reliquia y la santidad. Este es uno de los casos donde vemos cómo el tema es transversal y afecta a otros elementos de importancia. Calancha, tras referir el atroz martirio de Fray Diego de la Cruz, nos cuenta que en 1608 fueron llevadas las informaciones a Roma para tratar de su canonización y que desde entonces se aguardaba el inicio del proceso. Y lo interesante es la queja, ¿no? Una queja bastante amarga. Explica las razones en clave de crítica. Tanto a la orden por su dejadez, flojedad, dice él, y por privilegiar otras regiones. Y aquí vemos cómo la asiática parece que tiene bastante predicamento frente a las americanas, ¿no? Cómo la situación periférica del Perú respecto a Roma, por eso extracto el fragmento, ¿no?, cuando dice que una de las razones principales es que Roma esté a tantos millares de leguas de este Perú. Pero además no queda ahí la cosa, sino que va a espolear a la orden a que no olvide los mártires de este otro hemisferio. Como dice ahí, pues, así pues que no se contente mi orden con tener innumerables santos de aquel hemisferio y reino, sino también fijarse en lo que él llama las estrellas de este Perú, santos de este hemisferio y mártires también de la misma monarquía.
La parte final del capítulo 10 es uno de los alardes más notorios de esta defensa protonacionalista en clave de santidad y reliquia, y también de los más tempranos. Y evidencia cómo en Perú el movimiento es, como mínimo, igual de importante que en la Nueva España. Pues vemos incluso, además, conceptos que podrían parecer sacados de algunos de los debates en los que nos encontramos inmersos en estos días, ¿no? Nación, compatriota, sin olvidar la crítica a cómo se utilizan los metales peruanos para los gastos de canonización de otros santos, que por mucho que sean de la orden, dice él, nuestros, murieron en España, y en consecuencia se pregunta, o mejor dicho, después afirma, que no tiene disculpa no hacer el mínimo gasto, ni siquiera un pliego de papel, por los muertos en el mismo Perú. Como digo, es un análisis el que merece, ¿no? Y que, como estamos viendo a través de la reliquia y la santidad, se están poniendo sobre la mesa conceptos cruciales, ¿no? Hasta ahora estos temas han sido mirados sobre todo desde el caso novohispano, pero aquí se evidencia como también en el virreinato peruano es importante. Si escogemos unos cuantos casos, aquí les voy a ofrecer 3, ¿no?, para hablar de otro aspecto, que es el de, va en la misma idea, ¿no?, de esa comparativa entre el centro y la periferia. Como digo, son 3, pero podría haber relacionado muchos más. Resulta tremendamente también revelador cómo, a pesar de ser territorios donde se habían producido martirios notorios, las mismas órdenes no pierden ese ansia por la demanda de reliquia europea, y especialmente las catacumbales, ¿no? Por poner un caso asiático, a pesar de que en 1597 es cuando se produce el famoso martirio de Nagasaki, pues en Goa se están demandando, y llega de hecho, ¿no?, una cabeza de las 11.000 vírgenes. En Nueva Francia, 15 años después de que mueran los jesuitas Brebeuf y Lalemant, llegan 2 cuerpos completos de santos catacumbales. O a pesar, ¿no?, de lo que hemos visto con Fray Diego, ¿no?, de Ortiz, ¿no?, el caso de Fray Diego de Ortiz que hemos analizado con Calancha. Bueno, pues incluso Calancha, que hace, como hemos visto, una de las más encendidas defensas de la santidad virreinal, no se resiste a ensalzar las reliquias llegadas desde Roma. Y le dedica incluso un capítulo, ¿no? Porque además aquí se mezcla con un caso en el que el procurador, Fray Miguel de Carmona, consigue la curación del mismísimo Gregorio XIII con hojas de tabaco. Y no perderá la oportunidad de decir, de ufanarse, en que si cotejaran todas las religiones, es decir, todas las órdenes, con el retablo relicario de los agustinos del Lima, no se podría comparar, porque es el que tiene mayor número, y algunas de ellas, como el Lignum Crucis, es la mayor que hay en las Indias. La obra de teatro Triunfos de los Santos se escribe para conmemorar esta llegada, ¿no?, esta recepción de reliquia romana, la gran primera remesa que envía el pontífice a las Indias, y a pesar de esas reticencias iniciales, ¿no?, que hemos dicho, donde se llega incluso a escribirle al procurador general, al padre Mercuriano, que tienen dudas sobre la conveniencia de aceptar reliquias en el Nuevo Mundo. A pesar de eso, como les decía, la lectura que se va a hacer es la de aceptar plenamente la reliquia en el sentido contrario, en el de contribuir a desterrar la idolatría, ¿no?, como hemos visto. Esa obra de Triunfos de los Santos nos suministran unos versos que yo creo que resumen en buena medida la redefinición de la reliquia romana en las Indias, ¿no?, el desagravio que América le puede proporcionar a la cristiandad y que conecta sin duda con el pensamiento escatológico que se había cultivado desde la primera etapa evangelizadora, ¿no? De ahí se extracta esa frase de que si Roma os ha arrastrado, México os ensalzará, que se refiere a San Hipólito. Como he dicho antes, San Hipólito había sido nombrado patrón de la Ciudad de México por ser el día en el que se conquista la ciudad, y como se pueden imaginar, recibir la reliquia del propio Hipólito fue un caso excepcional. Por tanto, se redefine la estrategia, que pasa por la continuidad del pasado europeo en suelo americano. Superados estos temores y reticencias iniciales, los jesuitas ahora ya sí
se van a erigir en los principales promotores del culto, ¿no? Ese culto a la reliquia europea y, sobre todo, como digo, catacumbal. Surge, no obstante, otro fenómeno provocado por la insatisfecha demanda de reliquias romanas, que siempre va a ser una constante y eso las fuentes lo dejan muy, muy claro, ¿no? Y va a ser la de desenterrar restos mortales de los religiosos locales, a veces incluso hasta en más de una ocasión, ¿no? Tenemos el caso de Fray Diego de Basalenque, que murió en una localidad de Guadalajara, en Charo, y es desenterrado hasta en 3 ocasiones, al menos, que están documentadas. Incluso esto está plenamente asumido, ¿no?, por la cúpula religiosa. El propio arzobispo de la Ciudad de México, Aguiar y Seijas, ordena en 1623 desenterrar un cuerpo de un religioso. No solo sucede en México, en Quito tenemos el caso de la célebre Azucena de Quito, que desentierra en compañía de algunas religiosas varios cuerpos hasta que por fin consigue dar con el de una religiosa muy valorada en la orden, que era Juana de la Cruz. Incluso tenemos casos más peregrinos como el de un cuerpo incorrupto que se encuentra en 1631 en Pátzcuaro y que va a generar 2 informes para lograr discernir a quién pertenecía. Uno de ellos por el mismo obispo de Michoacán, ¿no? Y llegan a la conclusión de que simplemente se trata de un mero español devoto, pero que no por ello deja de tener veneración, ¿no? De hecho, dice uno de los informes, depositóse en una caja y en ella lo ven los que quieren y echa de sí muy buen olor, aunque ha 18 años que se depositó. El tema del olor es también otro de los elementos, ¿no?, principales, como el de la incorruptibilidad. La llegada de reliquias europeas se convertirá, por tanto, ante esta imposibilidad de encumbrar a la reliquia indiana, en la única salida posible a la necesidad de estas preseas. Y no porque no hubiera intentos de equiparar a la reliquia local con la importada, como ya hemos visto. Las reliquias conservadas hoy en varias partes del Nuevo Mundo y algunas imágenes que recoge la pintura, sobre todo la pintura novohispana, que tiene casos interesantes, como están viendo, de ilustrar este tipo de prácticas, reflejan la importancia, ¿no?, la importancia de la recepción de la reliquia europea, como vemos en este lienzo. Siento no traerlo en color, pero hasta el día de hoy me ha sido imposible conseguirlo en color, donde vemos cómo se efigia, es un episodio de la vida de San Nicolás de Tolentino, pero se efigia al entonces obispo, el controvertido Palafox, recibiendo reliquias, como se ve ahí, en el personaje arrodillado, ¿no? O el soberbio detalle del lienzo de Villalpando, de los 3 bustos relicarios a los pies de una escultura de la Virgen del Socorro de Reus, que es una tipología sin duda vinculada a los mártires paleocristianos y que aquí se evidencia, pues, sobre todo en la figura central, ¿no?, ese tipo de indumentaria bélica que suele ser bastante habitual, tanto en relación con los mártires tebanos como de otros mártires paleocristianos. O el magnífico lienzo anónimo que está en el Museo del Virreinato de Tepozotlán, del mártir yacente San Constancio, como hemos visto antes, representando, ¿no?, esa reliquia completa corporal con los elementos preceptivos, la palma de martirio, el vaso sanguinis, el nombre. En esta batalla, por tanto, del centro-periferia, la de las reliquias en concreto, la égida europea acabó imponiéndose al elemento local y terminó abocando a un segundo plano a la reliquia indiana, al menos en la dimensión oficial de la Lipsanoteca católica. No fue así para la recepción local, como hemos intentado exponer a través de la recepción indígena y de la recepción en otros estratos sociales. Espero que esta ponencia, ¿no?, intentando aclarar un poco cuál es el panorama, pueda suscitar preguntas y sea una puerta de entrada para seguir avanzando. Muchas gracias.